Entonces, nuevamente voy a saludarlos para que quede en la grabación. Les presento un cordial saludo a los aprendices del curso de inmersión a la fotografía digital. Hoy es 18 de marzo, son las 8:30 de la mañana y vamos a tener nuestra tercera sesión virtual que es composición fotográfica. Sé que por temas de trabajo, algunos de los no se pueden unir a esta hora. La idea es que quede esta grabación para que ellos en el momento en que puedan hacerla, puedan revisar la grabación y ponerse como al día. Entonces, les habla Claudia Contreras. Los invito que me acompañen en esta sesión. Em, Recordarles que todas las evidencias del curso pues están en la plataforma. Quiero que entren a la plataforma, que revisen los contenidos, las sesiones en línea, los resúmenes que pondré ahí para ustedes. Todas las pruebas están habilitadas pues para que ustedes hagan los intentos. En las opciones cuando hay actividades pueden desarrollar 3, 4 intentos. Yo los dejo abiertos para que ustedes puedan hacerlo varias veces. Mm, También estamos en la actividad 3 donde deben desarrollar el foro temático. No se les olvide, ahí hay 2 preguntitas que deben desarrollar, es solamente diligenciar ese foro temático. Em, entonces, bueno, iniciamos en nuestra tercera actividad que vamos a abordar temas relacionados o asociados con la composición fotográfica. Entonces, los ángulos, los tipos de ángulos que hay, la velocidad de obturación y sus respectivos efectos, también lo relacionado con el balance de los blancos, la medición de la luz, la sensibilidad del ISO, el uso del flash, el uso de cómo se realizan esas capturas fotográficas. Y aquí pues se encuentran ustedes en este mapa conceptual en general lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con los ángulos. Los ángulos, como ustedes lo ven acá, que creo que sí me están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, los ángulos es como determinan la posición de la cámara frente al objeto fotografiado o al sujeto. Entonces, es la inclinación que tiene la cámara, ¿sí? Frente a una persona. Entonces, ustedes pueden ver que este es un ángulo cuando la cámara está por encima, es el ángulo cenital, cuando la cámara está diagonal, cuando la cámara está normal. Casi siempre tomamos estas fotografías, ¿cierto? La cámara frente perpendicularmente al sujeto o al objeto. El ángulo contrapicado cuando va hacia arriba y el picado cuando va hacia abajo. Y el nadir cuando la cámara se ubica debajo de cada personaje o que nosotros estemos fotografiando. Perdónenme un momentico, le damos ingreso. Listo, continuamos. Entonces hablábamos del ángulo neutral. Es ese tipo de ángulo que se percibe frente o perpendicularmente al sujeto o al objeto que nosotros vamos a fotografiar, ¿cierto? Entonces digamos que es una toma que transmite como estabilidad, como tranquilidad, porque además cada ángulo, vuelvo acá, un momentico, cada ángulo de estos me da una sensación y me muestra algo diferente, ¿cierto? Entonces, este nos da, estamos hablando del ángulo normal, que es este que está aquí a frente, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo la cámara frente al sujeto que yo voy a fotografiar, genera una toma como que transmite estabilidad, tranquilidad, ¿cierto? Como calma, como equilibrio. Vamos ahora con el ángulo picado. El ángulo picado es cuando el objeto o el sujeto que está fotografiado está en la parte superior, ¿cierto? Entonces la posición de la cámara es de arriba hacia abajo. Este ángulo es implementado cuando se compone como para restarle importancia, inferioridad, debilidad, tristeza, ¿cierto? De la persona o el objeto que nosotros estamos fotografiando. Entonces, nosotros, como el perrito, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia el ángulo picado, de arriba hacia abajo, al objeto o sujeto que estamos fotografiando. El ángulo contrapicado. El ángulo contrapicado, pues, es el inverso del picado, ¿cierto? Entonces, es cuando el objeto o el sujeto fotografiado está desde una posición de abajo hacia arriba. Entonces, en esta perspectiva, pues el tipo de ángulo lo que hace es generar como un engrandecimiento visual, ¿cierto? Lo vemos ahí este año pues, es como, como psíquicamente fuerte, como dominante, ¿cierto? Y
con el anterior, digamos, pobrecito, como que daba tristeza, ¿cierto? Entonces, digamos que este ángulo contrapicado es una herramienta para fotografía de cine. Eh, Era magnificencia, grandeza, como heroísmo, como admiración, ¿cierto? Dinamismo, movimiento, como esa expresión emocional. Vamos ahora con el ángulo nadir. El ángulo nadir es cuando nosotros ponemos la cámara completamente debajo de lo que vamos a fotografiar, ¿cierto? Entonces es cuando se lleva al extremo el contrapicado. Vamos acá un momentico, vuelvo. Mire, el nadir es este. Entonces, el contrapicado es este. El extremo del contrapicado es el nadir, que se ubica debajo del sujeto o del objeto que nosotros estamos fotografiando. En este caso, estamos fotografiando pues un edificio, ¿cierto? Entonces, consiste obviamente en situar la cámara debajo del sujeto o objeto que estamos fotografiando y de esta manera pues transmitimos como esa sensación como de grandeza. También da como dramatismo, ¿cierto? Es un ángulo ideal pues para resaltar la altura, la verticalidad de los objetos y estructuras. Se hace pues para edificios, para árboles, para elementos como verticales que parezcan aún más altos y más dominantes, ¿cierto? Entonces presenta como abstracción de patrones interesantes. Entonces es útil para la fotografía arquitectónica y urbana. El ángulo cenital. Entonces, el ángulo cenital es el que lleva el ángulo picado a su extremo. ¿Cómo así? Volvemos acá. El cenital es este. Entonces, el picado es este y el extremo del picado es este, el cenital. O sea, que se ubica entonces por encima del sujeto, ¿sí? Que va a ser fotografiado. Entonces aquí lo vemos, estamos tomando una fotografía a unas escaleras, ¿cierto? Donde se ve como todo el panorama. Entonces se sitúa la cámara por encima del fotógrafo y ¿qué pasa? Sugiriendo poder, dominio, ¿sí? Del sujeto. Entonces digamos que nos proporciona como una vista aérea, como muestra como esa perspectiva similar a la de un pájaro, cuando ofrece una visión completa, como una panorámica de toda la escena, ¿no? Digamos que nos permite mostrar la disposición de los elementos y la relación entre ellos. Entonces aquí podemos ver como todo el fondo de la escalera, ¿cierto? Bueno, eso en relación con los ángulos. Vamos ahora con la velocidad de obturación. Se puede definir la velocidad de obturación como esa velocidad en la que se desplazan las cortinillas del obturador cuando yo voy a tomar la fotografía y determina la duración de esa exposición en ese plano focal de la imagen. Entonces, si la velocidad es alta, la acción se congela, ¿cierto? Pero si la velocidad es baja, el sujeto incluso, toda la escena, pues puede aparecer desenfocado. Y aquí lo vemos en la fotografía que ustedes pueden apreciar. Entonces, digamos que esto permite que el usuario pueda obtener fotos que comuniquen determinado mensaje de acuerdo pues al contexto y a la captura de la imagen o de la situación lumínica para la cual fue hecha la foto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una situación donde hay menor luz ambiente, es necesario pues disminuir la velocidad de obturación para permitir mayor exposición y mayor entrada de luz a la cámara, ¿sí? Sin embargo, pues la escena puede aparecer como un barrido, mientras que en una situación contraria donde se perciba mucha luz ambiente, ¿sí? O que se haga uso del flash externo, es posible aumentar la velocidad de obturación y de esta manera, pues nosotros congelamos el movimiento. Entonces, eh, aquí tenemos algunas fotografías de cómo es un efecto barrido, ¿cierto? Con una velocidad de obturación de 1.8 segundos, entonces nos va a quedar así la fotografía con ese efecto barrido. Y con una velocidad de 15 segundos, este barrido de luces en la noche, entonces no se ve como una luz, sino como una estela de luz completa, ¿cierto? Entonces, esto es para que ustedes lo hagan y lo practiquen desde sus cámaras. Cuando tengo una velocidad de 1.5 segundos, entonces, por ejemplo, esto es un movimiento de agua, pues voy a congelar el agua cuando yo esté tomando la fotografía, ¿cierto? Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, esa velocidad de obturación, de acuerdo a la fotografía que nosotros queramos tomar. El ajuste de los blancos. Digamos que
Es una funcionalidad que poseen las cámaras digitales y que esta función nos ayuda a corregir condiciones de luz en la toma, ¿sí? Haciendo presentes el momento de cuando nosotros vamos a disparar. Es importante pues tener en cuenta que el formato RAW nos permite esa edición de luz posterior a la toma, ¿sí? Entonces, para eliminar los tintes de colores ocasionados a veces por la temperatura, que debe ajustar los blancos, ¿sí? De obteniendo, pues, de esta manera, pues, resultados mucho más bonitos en cada fotografía. Entonces, es necesario aclarar que la luz tiene diferentes matices y temperaturas de color, ¿sí? Que hacen que los colores cálidos se vean más amarillentos y que los fríos, que son los azulados, ¿cierto? Más azules. Entonces, este balance de blancos que permite hace que ajusta la cámara para que el blanco se vea realmente blanco, corrigiendo de pronto como esos tonos de color. ¿M? Entonces, los métodos, pues, para ajustar el balance de blancos, nosotros tenemos, digamos que ahí la cámara intenta adivinar la temperatura de color y trata de ajustarla automáticamente. Es como muy útil en situaciones cambiantes. Mm, entonces, digamos que la cámara ofrece ajustes predefinidos, ¿cierto? En condiciones de luz. Entonces, digamos que cuando colocamos en tuxteno o incandescente, el balance de blanco lo que hace es se ajusta ahí en la cámara, asumiendo que se encuentra un espacio muy iluminado, ¿cierto? Por una luz incandescente, o sea, por bombillas. Y entonces lo que trata de corregir es ese amarillo que puede quedar en la fotografía. Mm, el, el fluorescente es el que cuando tomamos las fotografías y tenemos, por ejemplo, una luz de vapor, de esas fluorescentes, como su nombre lo dice, o esas lámparas o bombillos de vapor de mercurio. Entonces, corrige pues esos tonos verdosos o azulados que pueda dar esa fuente de luz. Em, También podemos decir que en la luz día, el balance de blanco lo que nos permite es iluminar esos objetos con la luz directamente del sol. Recuerden que nuestro mayor proveedor de luz es el sol, siempre, ¿cierto? En el flash se utiliza cuando disparamos la función y le ponemos allá utilizando el flash, entonces ya puede ser bien sea integrado o esos externos. El nuboso, ¿cierto? Es perfecto para emplearlo con la luz día y el cielo nublado. Entonces, estos son las opciones que ustedes van a encontrar en sus cámaras. Entonces, aquí les dice, de acuerdo a la luz que ustedes tengan, ustedes van a utilizar este tema de balance de blancos. Las sombras, pues se usan con luz día y en los sujetos para de pronto eliminar sombras, ¿cierto? También encontramos que la medición de luz eh, es necesaria en el tema de la fotografía. Existen tres puntos y enfoques claves a partir de las cuales las cámaras digitales realizan como un cálculo acerca del objeto que nosotros vamos a fotografiar o a enfocar. Entonces es bueno que tengamos en cuenta, por ejemplo, la medición evaluativa matricial, y es este punto que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué hace la cámara? Este tipo de medición evalúa toda la luz que posee el encuadre. Digamos que yo estoy encuadrada, voy a tomarle fotografía a esto. Entonces, me mide toda la luz que hay en este cuadro, ¿cierto? Siendo útil, pues, para escenas que tienen un rango similar o se encuentran presentes dentro de todos los modos automáticos de la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que, por ejemplo, su cámara tiene ese ojo que mira toda la escena que quiere fotografiar. Entonces, en lugar de mirar un solo punto, este ojo divide la escena en muy pequeñas áreas, ¿cierto? Y cada una de ellas mide la luz. Entonces ahí me dice, ¿qué puede hacer? Entonces, ¿qué hace? Después de medir la luz en todas las áreas, la cámara utiliza un software inteligente para analizar esa información y decir cuál es la mejor exposición para la imagen. Es como si le dijera, aquí hay mucha luz o aquí hay poca luz, ¿cierto? Entonces, ella va a ajustar la configuración para que la fotografía nos salga bien. ¿Cuándo se usa esta medición evaluativa o matricial? Se usa pues en escenas de luz uniformes, ideal para las situaciones donde la luz es bastante pareja, ¿cierto? Como un paisaje, un nublado o una escena al interior de una casa, de un apartamento, un estudio, pero que esté bien iluminada.
Entonces, esa sería la luz matricial. Vamos ahora con la luz parcial. Vamos a este lado. Entonces, este tipo de medición solo toma parte del encuadre, ¿cierto? Debido a las zonas más cercanas que estén, entonces, dentro de la cámara, siendo, pues, digamos que esta medición muy útil para realizar tomas de fotografías de retratos. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos otra vez la escena, el ojo de la cámara, ¿cierto? Pero en vez de mirar todo, como lo miraba acá, solamente mira una parte, ¿cierto? Es como si le pusiera a este círculo, ¿sí? Y le midiera qué es lo que hay dentro de ese círculo. Entonces, esta es la luz ya parcial o centrada. Me mira lo que está dentro de la escena. Entonces, ¿qué hace? Entonces, digamos que ahí la cámara le da más importancia a la luz que se encuentra en el centro de la imagen, ¿sí? Si el centro está bien iluminado, pues la cámara ajustará la exposición para que esa área se vea bien, ¿cierto? Aunque las esquinas en la fotografía nos vayan a quedar un poco oscuras o claras. Entonces, cuando se usa esta medición parcial o centrada en retratos, cuando queremos tomar una fotografía que quede bien expuesta, ¿sí? Entonces, aunque el fondo se vea más claro o se vea más oscuro, la medición de la parte principal nos va a quedar muy bien expuesta. ¿M? Y la medición puntual, que como su nombre lo dice, ya solamente para en una sola parte, en un solo punto. Solamente me mide un pequeño porcentaje de luz. Entonces, este tipo de medición es útil en niveles muy diferentes de luz y sombra, ¿sí? Sobre el objeto o sobre el fondo que queremos capturar la luz. Entonces, volvemos a imaginarnos el ojo en la cámara, ¿cierto? Que en vez de mirar todo el centro, como lo estábamos mirando acá, ¿cierto? Se enfoca en un punto, en un solo punto pequeño, ¿sí? Y es como si se pusiera una lupa en ese punto minúsculo de la imagen y se midiera solo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué hace? La cámara le da toda la importancia de la luz y que se encuentra en este punto de minuto, ¿cierto? Entonces, si ese punto está bien iluminado, la cámara ajustará toda la exposición para que solo ese punto se vea bien, sin importar el resto de la imagen que quede clara o oscura. ¿Cuándo se usa esta medición? Pues digamos que en situaciones de mucho contraste, cuando tenemos un sujeto que está muy iluminado, ¿cierto? Sobre un fondo oscuro o al contrario. Entonces, un foco de luz es un escenario poner un foco de luz en un escenario oscuro, ¿sí? Entonces, cuando quieres una precisión extrema, necesitas un detalle de algo pequeño, perfectamente expuesto, entonces es como el ojo de un pájaro o un pequeño objeto, ¿cierto? Que nosotros queremos solamente iluminar. Entonces aquí podemos ver la medición de la luz. Cuando es puntual, mire, solamente estamos viendo un solo punto. Cuando es parcial, ya vemos un poco más, ¿cierto? Cuando es evaluativa, pues ya vemos como más claridad en la escena, ¿cierto? Vamos ahora con la sensibilidad del ISO. El sensor de la cámara puede trabajar pues con diferentes sensibilidades, ¿cierto? La proporción de luz que capta la cámara, digamos que va de la mano con la cantidad de sensibilidad que ésta posea. Pues esto quiere decir que a mayor sensibilidad, pues más cantidad de luz se puede captar. Entonces, la sensibilidad se mide con el ISO, con el estándar ISO. Esa medida pues nos determina que entre mayor sea el número, asimismo será la sensibilidad. Entre las medidas más comunes que nosotros podemos encontrar en una cámara digital están las medidas de 100, de 400, de 800, de 1600, de 3600. Recuerden que un ISO siempre se va a duplicar. Entonces de 100 pasa a 400, de 400 a 800, de 800 a 1600. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vamos a ajustar el ISO, entonces cuando yo le pongo un ISO de 100, voy a tener menos luz, pero voy a tener una foto limpia de grano, ¿cierto? Cuando yo pongo un ISO más alto,
pues voy a tener de pronto más luz, pero tenemos que tener cuidado que al subir el ISO no me quede la foto como granulenta. Eso se llama como una foto, se me escapa en este momento, pero entonces decimos quedó pixelada, como granulada. ¿M? Listo. Es la sensibilidad del ISO. Aquí podemos ver, ¿no? Entonces, cuando tenemos un ISO 100, vamos a tener una foto un poco oscura. Cuando tenemos un ISO 400, va aclarando, ISO 800. Y digamos, por ejemplo, mire una fotografía con un ISO alto de 3200. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya se va perdiendo el sujeto, ¿cierto? O el objeto que estamos fotografiando. Eh, el tipo de sensibilidad. Digamos que la elección del tipo de sensibilidad va ligado pues como a esa cantidad de luz que posee la cámara, ¿cierto? Posee la escena que yo voy a fotografiar. Entonces, para condiciones de luz muy bajas, pues debemos elegir sensibilidades de bajo ISO, ¿sí? Pero pues si desea tener mayor calidad de imagen, se debe elegir pues un ISO bajo. Se recomienda utilizar la sensibilidad de ISO 100 para fotografías, por ejemplo, al aire libre, ya que pues estas aportan una mayor definición a la toma, a la sensibilidad. em, y también en las fotografías nocturnas con tiempos de exposición prolongado, también es bueno tener un ISO bajo. Vamos ahora con el flash. El flash es una herramienta que proporciona una fuente de luz artificial instantánea, ¿cierto? Digamos que las principales funciones es iluminar en las escenas oscuras, congelar el movimiento, rellenar las sombras, crear efectos creativos, reducir a veces ese molesto efecto de los ojos rojos, ¿cierto? A veces suele ser molesto, pues porque tiende a cambiar los tonos de color en el momento que vamos a hacer la captura, de pronto dejando los tonos de la piel de pronto más blancos o dándole un tono rojizo. Entonces la cámara pues suele tener diversos tipos de flash. Recuerden que en las cámaras vamos a encontrar estos logos, flash automático, flash activado, flash desactivado. ¿Qué pasa si yo pongo el flash activado? Cuando allá en la función de la cámara, pues entonces la cámara es la que decide automáticamente cuándo y con qué intensidad disparar el flash. Si yo pongo automático y voy a tomar la fotografía, la cámara me mide si hace falta luz y se dispara el flash. ¿Listo? Cuando yo lo pongo desactivado, entonces el flash no se va a disparar en ninguna circunstancia, ¿cierto? Independientemente de la luz ambiental que yo tenga. Digamos que ahí nosotros como fotógrafos somos los que tenemos el control de la luz y nosotros somos los que vamos mirando si necesitamos más luz. Entonces, pues las ventajas de de tenerlo activado, que podamos nosotros manejarlo, es que el fotógrafo pues decide cuándo y cómo utilizar la luz, tanto natural como artificial, para crear diferentes efectos. Eh, Aquí encontramos unos tipos de flash. Este es un externo, pero que también se puede incorporar a a la cámara. ¿M? Entonces, este flash es un dispositivo pues, que permite generar una fuente de luz, ya lo dijimos, artificial y de manera controlada, con base en los parámetros que yo como usuario fotógrafo le dé o la cámara me determine en la toma, ¿cierto? Logrando pues tener efectos lumínicos, cuadrar sombras de la persona o del sujeto que nosotros vamos em, a fotografiar. Digamos que está compuesto por estos tres elementos, la antorcha, el generador y la zapata. Voy a hablarles de la zapata. La zapata es el que me permite la conexión con la cámara. Entonces el flash tiene su conexión con la cámara en un acoplamiento, ¿sí? Que es lo que nosotros le llamamos la zapata. Vamos ahora con el generador. El generador es la parte del cuerpo que se encarga de crear o almacenar esa energía. Son como unas baterías que son almacenadas por medio de un condensador para luego ser implementadas a la hora de disparar. Entonces, lo que hace que este generador me produzca el disparo que necesito, ¿cierto? Y la antorcha, que es la parte de arriba, es la bombilla del flash. Entonces, es lo que hace que brille cuando yo tomo la fotografía.
Entonces el generador le da energía a la antorcha y produce una luz brillante, ¿cierto? Dentro de la antorcha lo que hay es un gas especial con unas piezas que al recibir esa energía, pues determinan o me permiten hacer ese destello de luz. ¿Cuáles son las ventajas del flash? Digamos que es una fuente de luz portátil que tiene da una dirección, ¿sí? Una intensidad de brillo en el momento deseado. Posee un control manual que nos permite ajustarlo de acuerdo a la necesidad del fotógrafo. Emite una fuente de luz de color blanca, la cual se encuentra en una temperatura de 5000 grados Kelvin. Recuerde que los grados Kelvin, esos 5000 grados Kelvin es como si estuviéramos a pleno rayo del sol a mediodía. Imagínese la potencia del flash. Lo emula y lo imita. También es un implemento de externo fácil, em, eh, eh, de fácil transporte, no ocupa mucho espacio. Y el flash también posee una potencia que la cual nos permite mejorar un alcance en la fotografía a la hora de disparar. ¿Cuáles serían las desventajas? Digamos que puede producir destellos fuertes, que pueden ser lo que nos forma como unos difuminados en la fotografía, ¿sí? Y que al existir gran cantidad de flash, no todos son compatibles con las cámaras. Entonces, cuando nosotros vayamos a comprar un flash externo, tenemos que llevar nuestra cámara para que sea compatible con el equipo que nosotros podemos tener. Eh, la ley de la inversa y del cuadrado es para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus fotografías. Esta ley consiste en que la intensidad puntual de luz es 4 veces mayor cada vez es que se duplica esa distancia entre, entre el sujeto, entre la luz y el sujeto que yo voy a tomar a fotografiar, ¿cierto? Entonces, la mejor manera para que ustedes hagan este ejercicio es: imagínense con una linterna. Si acercan la linterna a una pared, la luz se hace muy brillante y concentrada, ¿cierto? Está muy cerca. Cuando la luz está cerca a la pared, pues va a ser muy brillante e intensa, ¿cierto? La ley inversa del cuadrado dice que la intensidad de luz, esta intensidad amarilla que vemos acá, disminuye muy rápidamente en la medida que te alejas de la fuente. Entonces, si ya la bombilla se aleja inversamente cuadrado, entonces, ¿qué pasa? Se va cambiando la intensidad, ya no es así de amarillo, ¿cierto? Va cambiando. Entonces, si duplicamos esa distancia de la linterna a la pared, la luz va a llegar 4 veces o la cuarta parte de su intensidad original, o sea que ya no va a ser así amarilla, sino ya tenemos un tono más claro, ¿cierto? Entonces, digamos que, y así sucesivamente, entonces que en la medida que nos vayamos desplazando, eh, alejándonos del objeto, del sujeto que vamos a fotografiar, la luz va cambiando, ya va a ser menos intensa. Entonces, en otras palabras, pues la luz no disminuye de manera lineal, o sea, a la mitad, sino que disminuye al cuadrado. Al cuadrado, ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esto significa que pequeñas variaciones en la distancia, cuando ustedes estén tomando una fotografía, pueden tener un gran impacto en la cantidad de luz que reciben, ¿cierto? Ya no va a ser tan potente como cuando estoy aquí cerca. Esta luz ya no va a ser tan potente como a que si estuviera en esta distancia, ¿cierto? Va cambiando, ya va a disminuir. ¿M? Entonces, ¿por qué es importante en fotografía esa ley de la inversa al cuadrado? Porque nos ayuda a entender cómo la distancia entre la fuente de la luz, que es el flash, ¿sí? Y el sujeto, pues nos ilumina nuestras fotos, ¿cierto? Entonces, esa básicamente era la actividad del día de hoy. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta. Entonces, si no hay preguntas, ya los invito a que hagan el foro temático y realicen las evidencias de esta actividad, que es bien bonita, es corta, y recuerden que estamos ya como a mitad de curso.
Entonces, para que se pongan al día en las actividades que ustedes tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz día.